En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos nuevamente a meditar en la palabra de Dios en este día en que recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como cada domingo incluso le recordamos y celebramos precisamente el hecho de que Él haya resucitado y haya comenzado una nueva creación en su nombre y que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Y hoy vamos a meditar por unos momentos en este acontecimiento trascendental para nosotros como iglesia de Cristo, como iglesia de Dios, del Señor, y vamos a meditar precisamente en su resurrección y que se encuentra en el pasaje que ahora vamos a considerar. Está en Primera a los Corintios, capítulo 15 y versículos 1 al 8. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 8, que dice así: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 8. Como sabemos, los que estamos familiarizados con la palabra de Dios y los que no, acerca de la iglesia de los Corintios, como sabemos, antes que nada, hemos de recordar que el apóstol Pablo, al proclamar el mensaje en aquellos lugares, fundó la iglesia de Corinto, que estaba formada principalmente por personas de origen griego, es decir, gentiles. El Señor mismo le dijo que Pablo hablara con denuedo, porque dice: yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, la ciudad de Corinto. Se formó la iglesia, y andando el tiempo, pues como nosotros sabemos, fue una iglesia muy problemática, pero al mismo tiempo era una iglesia que tenía muchos dones. Incluso el apóstol Pablo les enseña y les dice y la habla, incluso en algunos de sus capítulos, el capítulo 14 fundamentalmente, que habla acerca de los dones que la iglesia tenía y de los dones de Dios. Bien, pero aparte de eso, entre otras cosas, también había un problema en relación con el apóstol Pablo, que muchos de ellos después no lo consideraban como apóstol y cosas por el estilo. Pero una de las cosas que al apóstol Pablo le interesaba era el hecho de que muchos de ellos no creían en la resurrección de Jesucristo. De tal manera que se habían levantado falsos apóstoles, falsos maestros, que enseñaban acerca de que la resurrección no podía ser. Recordemos que esta iglesia, como dijimos, era de origen, tenían muchas personas, la gran mayoría de ellas eran de origen griego. Ahora bien, como sabemos, los griegos pues eran personas que tenían conocimientos filosóficos. Y uno de los conocimientos que se proclamaban dentro de los filósofos de la filosofía y que predominaba en muchos aspectos, era la filosofía platónica. Ellos creían en la inmortalidad del alma, sí, creían en la inmortalidad del alma, pero pensaban ellos que el alma estaba presa en este cuerpo, de tal manera que cuando se separaba, se desprendía el alma y entonces vivía en algún lugar. Sí, vivía para siempre, pero ya no se volvía a juntar con el cuerpo, de tal manera que incluso ellos pensaban y decían
que era imposible que se juntaran porque el cuerpo de por sí, según Platón, el cuerpo era malo. Incluso cuando el apóstol Pablo predicó el evangelio allá en Atenas, en el Areópago, ahí mismo incluso cuando comenzó a hablarles del evangelio, todos lo escucharon, pero cuando llegó al momento de hablar acerca de la resurrección, pues muchos se burlaban y otros decían, bueno, ya te oiremos en alguna otra ocasión. Es decir, no creían en la resurrección. Ahora bien, estos pensamientos se habían filtrado a la iglesia. Entonces, la iglesia tenía en muchos aspectos esta influencia que ya había cundido en la congregación. Entonces el apóstol Pablo, preocupado por esta situación, les escribe y les habla ampliamente acerca de la resurrección. Si nosotros leemos el capítulo 15, todo se dedica a la resurrección de los muertos. Es decir, el fundamento de la resurrección es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estas personas no creían en la resurrección. Ahora bien, ¿hasta qué punto también eran influenciados? Muchos piensan que eran influenciados de aquella secta de los saduceos entre los judíos. Los saduceos no creían en la resurrección, ni creían en ángeles, ni creían en nada de eso, porque ellos pensaban que se moría y ya la persona quedaba allí en el sepulcro. Es decir, pensaban que no iba a volver a levantarse. Entonces, el apóstol Pablo, para poder atacar este tipo de problemas, les escribe la carta a los Corintios y fundamentalmente en el capítulo 15 se ocupa en ese sentido de este problema. Por eso, en esta hora, nosotros vamos a hablar en el nombre de nuestro Dios de lo que podríamos llamar la resurrección de Cristo, probada y certificada. La resurrección de Cristo, probada y certificada. Es lo que el apóstol Pablo se ocupa. Y en esta hora nosotros vamos a ocuparnos porque es fundamental que nosotros creamos a pie juntillas lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan con referencia a la resurrección. Es más, para ser salvos necesitamos creer exactamente lo que el Señor nos dice con referencia a la resurrección. Dice el apóstol Pablo, ¿por qué? Si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Ahora, la confesión que nos habla acerca para nuestra salvación, Él dice que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Se cree de que Cristo resucitó de los muertos, que Dios le levantó de los muertos. Además, Cristo mismo lo dijo. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo mismo la pongo y la vuelvo a tomar. Es decir, la resurrección es fundamental para el triunfo definitivo en la vida cristiana. Cristo logró la victoria en la cruz. Pero eso sería incompleto, si Cristo no hubiera resucitado. Podríamos decir, la cruz es la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. Y la resurrección es el triunfo definitivo en cuanto a nuestra salvación. Y con ello está asegurada nuestra salvación si nosotros creemos precisamente en lo que la palabra del Señor nos enseña. Ahora bien, ¿cómo sabemos, de acuerdo a la palabra del Señor, que está probada y certificada? Precisamente por el pasaje que nosotros estamos considerando. En primer lugar, la prueba de la experiencia personal. Esa es una prueba, la experiencia personal. Los versículos 1 y 2, que dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado,
el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Fíjense bien. La experiencia personal tiene que ver precisamente con el hecho de que cada individuo, aquellos que habían creído desde un principio y que el apóstol Pablo les había enseñado en cuanto a el evangelio, les dice: ustedes mismos lo recibieron. Y no solamente lo recibieron, en él perseveran. ¿Cómo es que entonces no lo creen? Si ustedes mismos recibieron el mensaje que yo les prediqué y que yo les enseñé. Dice, el evangelio que os he predicado. Ahora bien, ese evangelio, ustedes lo recibieron. Y no solamente lo recibieron, sino que han continuado en él. Ahora bien, si ustedes no creyeron en vano, entonces son salvos. Pero si creyeron en vano, definitivamente no tienen la salvación. Y es que, mis amigos y mis hermanos, una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que es necesario creer con convicción y no solamente profesar. No, porque hay una gran diferencia. Creer verdaderamente y profesar una doctrina. Y eso, en ese sentido, corremos el peligro de encontrarnos que al final, en realidad, no estamos creyendo. Porque desde el momento en que la persona se deja llevar por ese viento de doctrina que es ajena totalmente al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, significa entonces que solamente ha profesado ser cristiano y no ha confesado con su corazón. Recordemos lo que decía allí, lo que decía hace unos momentos, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Si confesares. Es muy diferente a profesar. Bueno, hoy en día, tenemos esa costumbre de solamente profesar. Bueno, después de todo, ya hemos oído que el evangelio realmente, pues es una realidad. Y entonces nos gusta, nos encanta, pero solamente lo profesamos. Y ahora hay miles de personas, a lo mejor millones, que solamente profesan ser cristianos. Ya, cualquiera profesa, es moda. Como es moda, bueno, yo también voy a ser cristiano. Y entonces profesan, no confiesan con el corazón, que es muy diferente. Y por eso el apóstol Pablo les recuerda a los corintios: recuerden que yo les prediqué ahora mismo. Ahora bien, si retenéis la palabra que yo les he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Se dan cuenta? Es decir, encontramos con que en la vida cristiana muchos creen en vano, pero nada más. E incluso Santiago, el medio hermano del Señor que nos escribe, y tenemos la carta de él, nos dice: creer, bueno, cualquiera cree. Dice, incluso los demonios creen y tiemblan. Por lo menos tiemblan. Y nosotros simplemente, no, nomás creemos y profetamos, pero ni siquiera temblamos. Los demonios tiemblan, porque saben que es realidad. El evangelio de Cristo. Cristo es una realidad, y Él se levantó de los muertos. Entonces dice el apóstol Santiago, dice Santiago, no es nada más creer. No, hay que confesar con el corazón. Confesarle con nuestra boca y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, que Cristo se levantó. Entonces, la experiencia personal nos enseña, porque
todo aquel que confiesa y cree, y todo aquel que deposita su confianza y entrega su corazón a Cristo, por experiencia personal, vive y cree que en realidad Cristo resucitó de los muertos. Entonces, por eso es una prueba fidedigna. Una prueba fidedigna. Todo aquel, mis hermanos y mis amigos, que realmente ha tenido una experiencia personal con Cristo, que ha rendido su corazón a Jesucristo, él sabe perfectamente por la fe que Cristo es una realidad, que Cristo se levantó de los muertos. Pero debemos de creer. ¿Por qué? Los mismos apóstoles, incluso, cuando se les anunció que Cristo había resucitado, no creían. Los juzgaban locos. Por ejemplo, a María Magdalena, que llegó y les avisó, ¡el Señor ha resucitado! Y entonces ellos creyeron que estaban locos. No le creyeron. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, creer en la resurrección de Jesucristo, no cualquiera. Necesitamos creer con el corazón que Dios levantó a Jesucristo, que Cristo logró la victoria sobre la tumba y venció a la muerte. Porque si no se hubiera levantado, entonces nuestra fe es vana. Aún estamos en nuestros pecados. Pero si creemos que Jesucristo realmente se levantó de los muertos, entonces la experiencia se vuelve una realidad. La experiencia personal se vuelve una realidad y entonces creemos en nuestro Señor Jesucristo. Segundo lugar, las pruebas de las Escrituras. Las Escrituras nos lo prueban. Versículos 3 y 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fíjense bien, estaba realmente escrito en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, de que el Mesías iba a sufrir e iba a resucitar. El mismo Señor Jesucristo, cuando se encuentra con aquellas personas que iban camino a Emaús, les reprende su incredulidad y sus dudas. Dice, ¿que acaso no estaba escrito que el Hijo del Hombre se levantara de los muertos? ¿Ven ustedes? Es decir, las Sagradas Escrituras, a través de todo el Antiguo Testamento, nos habla continuamente de que Jesucristo, el Hijo de Dios, iba a resucitar. Es decir, el Mesías príncipe, aquel que había de venir, iba a resucitar. Incluso Oseas nos habla acerca de la resurrección. Nos dará vida después de 3 días. Nos dará vida. Eso significa entonces que estaba en las Sagradas Escrituras, estipulado, enseñado. Job, ¿de qué nos habla? Yo sé que mi Redentor vive, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. ¿Qué creían? Creían en la resurrección, que el Señor iba a manifestar. Eso significa entonces que a través de las Escrituras es una prueba fidedigna de que el Señor se iba a levantar de los muertos, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, el apóstol Pablo había recibido una revelación de parte de Dios de que Jesucristo, el Hijo de Dios, se había levantado de los muertos. Y entonces era una prueba para él realmente auténtica y real. Por eso entonces él enfatizaba continuamente de que la resurrección de Jesucristo era una realidad. Y continuamente lo enseñaba. Ahora bien, lo juzgaban incluso loco. Cuando estaba testificando ante Festo, que dice en las Sagradas Escrituras que le sacaron de la cárcel para que viniera y les hablara. Entonces comenzó a hablarles incluso acerca de la resurrección, y entonces Festo le dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Dice, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Es decir, esto
esto está escrito por los profetas. Incluso induce o quiere persuadir a Agripa a que sea cristiano. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. ¿Por qué? Porque los profetas enseñaban exactamente lo que el apóstol Pablo les declaraba y les enseñaba con pruebas fidedignas basados en las Sagradas Escrituras. Entonces, las pruebas de que Jesucristo resucitó es una maravillosa realidad, conforme a las Escrituras. Y por último, la prueba testimonial, de manera personal. La prueba testimonial. Versículo 5 al 8, dice: y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Dice el apóstol Pablo. La prueba testimonial. Está escrito, y nosotros también sabemos, que por boca de 2 o 3 testigos, que conste toda palabra, si ratifica en ese sentido lo que ellos han experimentado y visto, entonces esos testimonios son valederos. Eso en relación, por ejemplo, con algún asesinato o con alguna prueba que se traiga testigos fidedignos de que ellos realmente testifican de la realidad de lo que en esos momentos se aduce. Bien, pues estas personas dan testimonio, dice el apóstol Pablo, ellos son testimonio y dan testimonio de que nuestro Señor Jesucristo resucitó. No solamente Pedro, no solamente los apóstoles, sino 500 hermanos a la vez, de los cuales cuando Pablo escribía, muchos todavía vivían. Y dice, y después apareció a Jacobo. Jacobo, recordemos una cosa, era el medio hermano del Señor Jesucristo, el cual no le creían. Recordemos que los hermanos no le creían. Entonces, Jacobo creyó hasta que vio a Cristo resucitado. Y después se constituyó en columna y baluarte, en columna de la iglesia. Y él era uno de los acérrimos defensores de Jesucristo después que Cristo resucitó. Por eso dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Eso significa entonces que las pruebas fidedignas de que nuestro Señor Jesucristo se levantó de la tumba son una realidad. Son pruebas y testimoniales de experiencias personales, de las Sagradas Escrituras y de personas que aún vivían en la época en que el apóstol Pablo escribió a los Corintios. Entonces les dice, por lo tanto, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es una realidad. Debemos entonces de creer que Cristo resucitó. ¿Por qué, mis hermanos? Porque aún hoy en día muchos no creen. O creen una versión tergiversada, que solamente resucitó en espíritu, otros que en realidad no murió, y cosas por el estilo. Entonces dice el apóstol Pablo, ¿cuál es nuestra fe? Que Cristo murió en una cruz para redimirnos de nuestros pecados y lavarnos con su preciosa sangre. Y Cristo se levantó de la tumba para darnos vida, y vida en abundancia. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, nuestra confianza y nuestra seguridad. Y nosotros debemos de defenderlo a capa y espada, y de creerlo principalmente en nuestro corazón, que Jesucristo se levantó de los muertos y que Él ahora vive y está a la diestra de Dios, en donde nos está esperando y nos ha de llevar, si creemos y confiamos en Él, si le reconocemos como nuestro Salvador personal. La promesa de Él es
darnos vida eterna. Porque Él revivió, se levantó para no volver a morir. Y Él regresará victorioso, juntamente con los que están con Él ahora, y los que le hemos de recibir, o que hemos de estar con Él, regresaremos victoriosos en su segunda venida. Ahora bien, pero todo esto es como resultado de que Jesucristo venció a la muerte. A Él sea la gloria, la honra, a Él sea la exaltación por los siglos de los siglos, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Que Dios les bendiga hoy y siempre. Amén.